Así que estamos en comunicación con Inti Bonomo, que es licenciado en Ciencias Ambientales y además director de esa carrera en la UADE. Hola Inti, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué son estos bichitos negros? ¿Cómo se llaman? Sí, son trips, digamos, el nombre vulgar es trips. Es un poco menos correcto decirle piojos porque no tienen el aparato evolutivo que tienen los piojos como para picar a los seres humanos o a los animales. Estos generan esa picazón por estar ahí, digamos, por decirlo de alguna manera, o porque intentan chupar un poquito, pero su mandíbula está adaptada a las plantas, digamos. ¿De dónde vienen, licenciado? Los trips son una especie que se puede encontrar en algunos cultivos, suele ser problema para algunos tipos de cultivos, sobre todo para hortalizas, y bueno, lo que estimamos es que debido al cambio climático, debido a esta serie de temperaturas mínimas que no baja, esta ola de calor, de temperaturas muy altas y además que se mantienen altas, es que estos bichitos empiezan a aparecer en la ciudad como una novedad, y además, bueno, también respecto de la sequía que hay en el campo y demás, eso empuja a que vengan para acá, para la ciudad, ¿no? Me llama la atención esto que acabas de decir, que no pican, porque esa picazón efectivamente que te daba, yo estaba convencida de que sí, que te picaban muchísimo. No, digamos, ahí habría que ver bien por qué, digamos, como hay muchos, puede ser que aparezca una irritación por el mero hecho de estar ahí dando vueltas, por decirlo de una manera, pero si no puede ser eso que les digo, que es que como que intentan en una suerte de instinto mover su aparato succionador, digamos, y eso te genera una picazón, pero no es que están evolucionados para picarnos, nos pican como consecuencia, digamos, no como fin, no como un mosquito que está preparado para picar. ¿Y qué buscan? ¿Agua? No, buscan comida y se ve que están ahí medio desesperados, que en el campo no hay cultivo, que está todo seco, la temperatura les hace activar la tasa metabólica y ahí es donde nos los encontramos en este ambiente tan poco común para verlos. Y bueno, de vuelta recalcar esto, ¿no? Del cambio climático como factor que nos va a traer cosas que uno no esperaba. Digamos, ningún paper decía, miren que van a ir trips a las ciudades. Es una molestia más que nos causan estas temperaturas altas. ¿Y cómo podemos repelerlos? A mí me daba la sensación de que el repelente que yo usaba no me servía el fin de semana. No daba abasto. Bueno, el vinagre como remedio casero puede funcionar. También hay algunos que proponen que tienen una sensibilidad por algunos colores, entonces por algo como muy colorido cerca de donde uno está, pero lo suficientemente lejos como para que no le dé, ¿no? Como en la otra punta del jardín, en la otra punta del balcón, etcétera, puede ser una posibilidad. Y si no, aplicarse un poquito de vinagre también puede ayudar a que no estén en nosotros, a repelerlos. ¿Qué se supone? ¿Que se van con el cambio de viento? ¿Qué se supone, Inti? No, cuando bajen las temperaturas se van a ir probablemente. Ahora probablemente convivan con nosotros unos días más y cuando tengamos por fin el frente frío que pueda entrar a la zona del centro del país, ahí tendríamos que ver una disminución. Vamos a ver qué pasa, pues esto es algo como medio nuevo, que nunca había pasado, así que vamos a ver qué pasa. Ironizábamos un poquito con las piletas, porque lo más visible se hacía ahí, se hacía como una alfombra en la pileta. Digo, ¿ya en el agua que se ahogan o sobreviven? No, el tema de las piletas debe tener que ver con eso que te decía, el color por ahí, sí. O que también, como es un ambiente que uno lo ve mucho, hace suma ahí, pero sí, digamos, pueden sobrevivir ahí un poquito y bueno, de vuelta a esperar, ¿no? Esa es la receta, es esperar por ahora. ¿Alguna enfermedad transmite? ¿Nos tenemos que preocupar de algo en particular? El mosquito, por ejemplo, que hay una variedad que transmite el dengue. ¿Este bichito nos tiene que preocupar por algo en particular? No hay que preocuparse en principio. Por supuesto, alguna persona podría llegar a tener alguna reacción alérgica o algo así. Si algún cuadro empeora, sí, consultar con un médico, por supuesto, pero a priori no debería ser algo que nos traiga complicaciones. De vuelta, nos pica como medio por consecuencia indeseada, no es que pueda transmitir enfermedades ni nada. Así que en eso podemos estar tranquilos, sí estar atentos a que si justo nos tocamos con un enjambre de estos bichitos, ahí sí consultar al médico para ver cómo nos lo sacamos y demás, y para ver si no aparece esa reacción alérgica. Pero en principio no debería haber problema. Ahora, el vinagre es lo mismo que usaba mi mamá para los piojos. Cuando yo tenía piojos, usaba vinagre. ¿Viste? Al final volvemos a las raíces. Volvemos a la base.
tanto complejidad que nos damos. Sí, es que es lo más efectivo porque imagínate que no hay una industria desarrollada para esto porque es nuevo, así que Claro. hay que ir a lo que usaba la abuela. Y en esto de que efectivamente están en las palomas también, Inti. No, ahí aparentemente hubo una confusión. Yo ayer consultaba con una bióloga que es como que son los expertos en identificar qué tipo de especie es. Aparentemente estos están en los cultivos. No, son muy parecidos a otros que podemos encontrar en las palomas, pero hasta donde yo entiendo, no. Estos son plagas que afectaban a los cultivos, afectaban mucho a las hortalizas y no afectan a ningún tipo de animal, por lo menos en términos directos. Sí, porque ahí se me ocurría que podía ser un poquito más riesgoso. Digo, tal vez podíamos estar ante la transmisión de algo, digo, de animal a humano, por algún riesgo. Pero si eso está descartado... Sí, o sea, de vuelta, yo no descartaría nada por el hecho de ser un fenómeno nuevo que nos estamos en esta magnitud enfrentando en la ciudad, pero no hay nada que nos haga pensar que la cosa iría para ahí. Digo, siempre hay que monitorear este tipo de fenómenos para que no se nos escape nada, porque a veces los científicos también fallamos, pero en principio no hay nada que temer, son solo molestos y hay que esperar a que baje la temperatura. Buen día. ¿Y por qué aparecen en la pileta en tamaña cantidad? Porque en la pileta, bueno, te digo, este fin de semana he visto, pero muchísimos de esos. Sí, esto que les marcaba, ¿no? Puede ser que estén atraídos un poco por el color, si la pileta es muy brillante y tiene ese azul tan característico. Y además que, bueno, es un lugar donde uno también presta mucha atención y se van acumulando, ¿no? Entonces ahí es que los vemos más. Pero no tiene que ver con una búsqueda de algo, sino con que su hábitat... como que está en sequía y no tienen alimento, claro, entonces van a donde pueden. Ahora, y también, sí. Licenciado, nosotros lo hemos visto en la zona de Buenos Aires, digo ciudad, conurbano, pero ¿es un fenómeno que se replica en otras partes del país, estos bichitos? Mira, hasta donde yo sé no, habría que ver. A mí me llegaron solo fotitos ahí en mi Instagram, que paso @intibonomo por si quieren chusmear cosas ambientales. Me llegaron un montón de fotitos, todas del centro de Buenos Aires y alrededores, ¿no? O sea, toda la zona en la que justamente está la ola de calor hace varios días ya. Me hace recordar el mismo efecto molesto que generan los jejenes, ¿te acordás? Pero esos te pican. ¿No? Claro, pero viste que son mini. A mí también. Te digo, no me hicieron nada, ¿eh? Bueno, vos sos capaz que por hueso duro. No sintieron atracción por mí por ahí. Che, Inti, ¿cómo son los bichitos? Si vos tuvieras que describirlos, ¿son alargaditos, tipo gusanitos? ¿Cómo son? Sí, miden 1 milímetro, por eso creo que se los confundió con los piojitos, porque son muy parecidos a lo que uno ve cuando ve un piojito, y es eso. Déjame recalcar algo que por ahí sí es importante. Vieron que para meterle contenido ambiental, digamos, vieron que estamos quemando humedales, deforestando. Sí, totalmente, sí. Bueno, eso también influye en que estén, digamos, la consecuencia más directa es el cambio climático por el aumento de temperatura, pero lo que nosotros estamos haciendo también es simplificando ecosistemas. Lo que era un bosque súper entramado con un montón de especies, ahora es un cultivo. Lo que era un humedal, pues también con un entramado y un montón de especies, ahora empieza a ser un pastizal para pastura, por ejemplo, y eso hace que la complejidad ecosistémica disminuya. Y eso favorece que aparezcan estas especies que son como que hay un boom de una especie durante 7, 10 días y no hay ninguna que la controle. Por ahí antes, en un ecosistema más complejo, había algún predador que se lo iba comiendo. ¿A esto no se los come nadie? Y ahora no tenemos. Y a esto no se lo está comiendo nadie. ¿Qué pasa con los alérgicos y estos bichitos en particular? Ahí, en todo lo que es médico exclusivamente, yo ahí recomendaría que le pregunten a un médico, pues no sé qué le puede pasar a un alérgico. Hasta donde yo sé, tampoco sé si es muy común que haya alguien alérgico a esto, pero de vuelta, como es nuevo, pienso que eso puede llegar a ser una complicación, pero ahí habría que preguntarle a un médico porque no es mi área especial. A ver, si uno quisiera tratar de evitarlos, no sé, viste, donde hay bebés, por ejemplo, niños muy pequeños que se ponen una especie de tula, algo para resguardarlo de los insectos, pero son tan chiquititos. ¿Será que pueden pasar a través de ese tipo de protección también? Porque la cortina metálica, por ejemplo, de una casa convencional, me parece que sí, que pasan, de tan chiquitos que son. Mirá, yo creo que habría que ver bien qué tipo de mallita es, pero sí, la mallita para el mosquito está pensada para un bicho un poquito más grande. Yo ahí, si hay alguna criatura, algún niño muy chiquito, un bebé, trataría de exponerlo lo menos posible. Piensen que hay como manchas de estos bichos, ¿no? O sea,
quizás está en la pileta de 2 cuadras para adelante, pero no está en la tuya. Pero bueno, si te tocó en tu jardín, si te tocó en tu balcón, bueno, por estos días tratar de no salir, que Sí. tampoco está bueno con este sol salir. Así que bueno, hay que guardarse un poquito y por ahí una vida... Yo tuve no- un no la montón que en la deseamos. pileta, pero adentro de casa no. ¿Funciona la citronela? ¿Es lo que se quema, por ejemplo? Que pones esas especies de mecheros en los espacios verdes que hacen un poquito de humo. Mira, yo no tengo documentado que funcione, tampoco desincentivaría a que prueben. Digamos, si es lo único que tengo y está insoportable y no sé qué hacer. El viejo y querido Porque espiral, es algo si no. que no sabemos bien cómo sacarlo de un entorno urbano. Claro. Pero hasta donde yo sé, lo mejor era vinagre. Pero bueno, si alguno quiere probar algo, que lo pruebe. Ahora, debemos pensar entonces, Inti, que mientras las condiciones climáticas sigan parecidas, vamos a recibir oleadas así. Claro. Sí, en principio sí, salvo que por alguna dinámica poblacional se empiecen a ir ellos solos, cosa que habría que ver, es posible, no tan probable. Lo más probable es que recién se vayan cuando baje el calor. ¿Hay antecedentes de este tipo de invasiones, de estos bichitos o de alguna otra especie por fenómenos climáticos como este? Mira, yo es la primera vez que veo algo tan marcado de algo tan poco visto, ¿sí? Qué sé yo, cuando hace más calor vemos más cucarachas, vemos más actividad de los roedores y qué sé yo. Así a nivel que estaba en el campo y que vino a la ciudad, a mí no se me viene a la cabeza algo así tan que además fue como gente subiendo a las redes cientos y miles de videos diciendo, che, de repente, ¿qué Estas es lo que me está nubes picando? Una ¿Y en el, plaga. campo negro. en el campo con qué temperatura se van? Como para entender, bueno, no sé, baja acá a 26 grados y desaparecerían. Como para entender que la dinámica existente y la que puede llegar a pasar en la ciudad. Si es que No, se van del y- campo, no sé. Sí, no, pasa que ahí es distinto, digamos, porque en el entorno campo la temperatura en general también es menor, digamos, ¿no? Y ahí sí hay que tratarlo como lo que es una plaga, digamos, en ese sentido. Entonces hay otras herramientas en el campo para tratarlo. Pero si cuando entra el frente frío, yo estimo que es muy probable que se vaya. ¿Y con qué se lo trata en el campo? No sé si sabes, si es tu rubro. No, digamos, ahí no sé exactamente cuál es el pesticida con el que se lo trata, supongo que debe haber algún pesticida un poco más específico, pero una cosa es cuando vos lo tenés que echar, ahí habría que checar con un agrónomo, ¿no? Pero una cosa es cuando vos lo tenés que echar en una superficie de una hoja que es fácilmente identificable, entonces uno puede rociarla de alguna manera, que cuando está en un ambiente urbano las fumigaciones no suelen funcionar tan bien, digamos, porque habría que fumigar mucho y al humano le puede hacer muy mal. Entonces ahí hay que tener cuidado, digamos. Claro. No es la idea fumigar esto porque te molesta. ¿Pero tiene efectos contraproducentes para los cultivos este Sí, bichito? esto Sí, te come las hortalizas. Directamente. O sea, le chupa la savia Ajá. a algunas plantas como las hortalizas. ¿Sí? Y- Por eso eso que les decía, que esa mandíbula que tiene Sí. no está preparada para pieles de animales como la nuestra, digamos. Y eso puede Está pasar preparada para penetrar la planta. con las plantas de jardín, por ejemplo, ya que se vieron afectadas tantas zonas de piletas, espacios verdes. Y ahí sí, pasa que la verdad, es una pregunta interesante para ver qué pasa. Habría que ver porque ataca más a las hortalizas. Habría que ver si en este contexto de no tengo comida y hay un boom poblacional, si Se tiene comen algún cualquier gran cosa. Claro, lo que generalista. encuentra. Lo que Habría que venga. ver, eso depende de cada especie. Hay algunas que son generalistas, entonces cuando no está el alimento preferido le entran a lo que pueden, y hay algunas que solo pueden comer un determinado tipo de plantas y se quedan ahí. Yo la verdad, desconozco cómo se comportan en ambientes urbanos.